Reddit dice: mi vida era deprimente, pero me reconcilié conmigo y ahora cambió todo. Hola, vengo a contar lo que sería una anécdota un poco larga, pero es un orgullo que tengo al poder contar lo que fue mi pequeña historia de vida. Quiero compartir esto para que el que lo lea sepa que siempre hay una manera de reconciliarse con el pasado y con uno mismo, con mi historia tal vez como ejemplo. Como bien dice el título, hasta hace unos meses mi vida era un auténtico desastre, lleno de errores, desconfianza y hasta no querer estar más. Todo partió desde bastante pequeño. Me hicieron un bullying terrible. Mi peso no ayudaba mucho y a pesar de querer hacer amigos, todos me miraban como un bicho raro en clases. Decían que mis cosas estaban infectadas por una enfermedad que tenía yo y hasta me golpeaban entre varios en el baño. Luego de tener un bullying intenso por 2 años, tuve que repetir un curso porque esa era la solución de la institución para que esto parase. Repitiendo ese año, conocí a los que hasta el día de hoy son amigos míos, pero ya a una corta edad no me sentía a gusto conmigo mismo y sentía que estaba solo en la mayoría del tiempo. Pasaron 2 años más. Tenía una edad de 12 años a este punto y conocí a una chica. La llamaremos chica ¿qué?, ya que será importante más adelante. Teniendo 13 años conocí a muchísima más gente. A día de hoy no hablo con muchos de los que conocí por ese tiempo, pero los sigo queriendo como si de ayer se tratase. Hasta esta edad cargaba aún con ese pasado y no podía olvidarlo. Entonces conocí a una chica que sería mi primera novia. Fue algo bonito, pero al ser algo inmaduro, terminó bastante rápido. Ahora aparece la chica G y empieza lo que sería una etapa muy complicada. Esta chica, siendo la prima de mi mejor amigo en ese momento, me empieza a gustar y terminamos siendo novios. Durante esta etapa, pasamos bastantes momentos juntos. Y con ello, cuando se me diagnosticó una depresión severa, por qué sorpresa, había estado odiando eso. Durante los 11 y 13 años, atenté contra mí, pero logré salvarme de milagro. Ya viendo que estaba bastante mal, me llevaron donde un psicólogo y luego donde un psiquiatra que me recetó pastillas para poder mejorar. Las pastillas me ayudaban a controlar mi ánimo y mi novia en ese entonces también me ayudaba, pero a veces había ciertos comportamientos de ellas que se aprovechaba de mi estado, como si ella se enojaba, no me contestaba las llamadas o no me dejaba explayarme, teniendo ataques de ansiedad o hasta caer muy bajo anímicamente. Durante este periodo donde parecía no estar mejorando sino empeorando, mi psiquiatra, al siempre hablarle que no sentí una mejoría, me dice que se irá cuestionando si meterme a un psiquiátrico, porque según él, estaba quedando casi sin emociones. Esto, por supuesto, que me asustó enormemente. Por gracia de algo, no me internaron, pero después vino lo peor. Cuando por fin me estaba empezando a controlar, mi abuela cae hospitalizada. En este punto yo tenía casi 15 años y el mundo se me cayó encima. Nadie me decía que tenía a mi abuela y confiaba que una vez saliendo del hospital podríamos dejar atrás esos malos días. Poco después, mi madre y mi padre me cuentan que mi abuela tenía un cáncer terminal, que había poco o nada que hacer y que prácticamente mi abuela no saldría de esta. Y si ocurría un milagro, ella podría vivir 1 año más. Yo, rezando por ese milagro, le empecé a escribir a mi abuela cartas hechas a mano para que siempre leyese lo tanto que la quería y que tanto quería que saliera. Gracias a ella empecé a escribir otras cosas, poemas, etc. Pero un día, luego de haberla visto, luego de volver y que ella empeorara, mi madre llama a mi papá. Mi madre se había quedado en el hospital para acompañar a mi abuela. Ella le avisa a mi papá que mi abuela falleció. Mi mundo se cayó de nuevo. Mi estado empeoró muchísimo y tuve que quedarme en mi casa ya que no quería salir. Ahora viene lo que llamo etapa de volver a pasarte a amar. Y no hablo de amar personas, tenía novia aún, sino de intentar revivir mis pasiones.
Lo que más me ayudaba con mi depresión era jugar videojuegos. Amaba, amo y amaré siempre los videojuegos, ya que me ayudaban a sentirme mejor cuando todo se caía. Pero luego de empezar a empeorar, ya no los disfrutaba. Y luego del fallecimiento de mi abuela, no podía ni siquiera pararme de mi cama. En uno de esos días, decidí desempolvar mi vieja PlayStation 2 y jugar Mega Man X4. No sentía que me iba a divertir, pero cuando toqué el control, sentí nostalgia, y con ello sonreí a la pantalla. Pasé horas jugando y olvidándome de mi alrededor. Con ello pude salir adelante de mejor manera y pude superar el duelo prudentemente. Ya a los 16 años, terminó con mi novia. Ya no sentía lo mismo, y debido a lo tóxico que se había vuelto, me estaba dañando demasiado. Durante este año mi psiquiatra se dio cuenta de algo que yo no me había percatado. Mis padres no me tomaban muy en serio con mis sentimientos y con mis problemas. Varias veces a lo largo de los años, ellos decían que yo exageraba lo que me pasaba, que había personas que lo pasaban peor, y hasta que no me servía ir al psiquiatra, varias veces me plantearon dejarlo, y yo siempre decía que, si lo dejaba, terminaría probablemente bajo tierra. Un día mi psiquiatra le planteó este tema a mis padres, quienes dijeron que entendían la situación y que harían algo para cambiar. Ahora viene. Un problema que me acarreaba desde hace mucho, pero yo me di cuenta tarde. Si esto fuese un anime, este sería el arco de mis padres versus yo. En la casa había discusiones a diestra y siniestra. Todas las veces que yo decía algo que ellos no estaban de acuerdo, o hacía algo que me equivocara a la mínima, ellos me gritaban, me decían que era un fracasado, que no me querían, y hasta que nunca se habían sentido orgullosos de mí. Esto pasaba ya a los 14 años, y esto ya pasaba desde los 10 años. Yo nunca respondía, pero a este punto me quebraba extremadamente fácil. Lidiaba con pensamientos autodestructivos, con un duelo y más encima con abusos verbal y psicológico hacia mí. No mejoraba nunca por esa razón, y ya a los 16 años no quería verlos nunca más. Quería escapar, pero no podía, debía aguantar. Vino pandemia, y esto se intensificó muchísimo. Al estar todo el día en casa, las discusiones, si eso se puede llamar discusiones, se intensificaron un 200%, y apenas yo respondía, ellos me tiraban todo el discurso. Estuve así hasta los 18 años, donde no me atreví a contestarles más allá de un perdón. Para que sepan, a esta edad, mi duelo estaba casi superado, y yo seguí escribiendo hasta el día de hoy, pero aún cargaba con demasiado dolor en mi interior. Después de la novia que tuve a los 14 hasta los 16, logré conseguir 2 novias más, pero ninguna terminó bien, y acabé por dejar de intentarlo. También a los 16 años, el mejor amigo el cual yo estuve de novio con su prima, terminó por enojarse conmigo por una estupidez, dejándome aún más hundido. Y estos detalles los paso rápido. ¿Por qué? Simple. Las historias son muy burdas. Tal vez en otro post cuente mis relaciones fallidas a fondo. Volviendo al caso, y con esa información extra, llegamos a los 18 años, cambiando de psiquiatra. Llegó donde mi nuevo psiquiatra, al hablar con ella, me confiesa que ella veía a mi abuelita fallecida, y que por un tiempo vio también a mi madre, por lo cual encontraba algo irónico atender al nieto e hijo de sus pacientes. Ella, luego de hacerme un chequeo, dice que me asignará un psicólogo, quien es sumamente relevante en esta historia. Cuando conocí a mi psicólogo, estaba algo nervioso, pero no tardé en agarrar confianza. La primera vez que me vio, me dijo que yo era sumamente inmaduro y hasta idiota, pero que él estaba para ayudarme y me haría salir de ese río de basura en el que estaba. Le conté toda mi historia y sacó conclusiones de inmediato, y empezamos un tratamiento. El primer paso: deja de darle la razón a tus padres y cuestiónalos. Mi cara de asombro ante eso hizo que se riera bastante. Me explicó que a través de lo que le conté, sabía de dónde venían mis problemas e inmadurez, y el problema era
mi casa. Gracias a él, empecé a madurar. Empecé a dejar atrás muchos pensamientos. Me reconcilié con amistades, obtuve nuevas amistades y vi el mundo de manera distinta. Pero ahora, ¿dónde quedó mi colegio mientras ocurrió todo esto? Empezaré a explicar. Como empecé a madurar, empecé a conocer muchísima gente que a día de hoy agradezco haber conocido y que me tirara la oreja cuando me se equivocaba. Una de ellas es una de mis mejores amigas a día de hoy, que le empezó a interesar uno de mis mejores amigos, y los dos empezaron a andar y ser novios después. Creo que fue el peor error. Mi mejor amigo cambió totalmente. Se volvió arrogante, hablaba mal de mí a mis espaldas, y literal ya no reconocía a mi amigo. Luego de eso, empecé a alejarme de ese amigo y de mi grupo de amigos para acercarme a otro. Necesitaba un aire fresco. Ese ex mejor amigo a día de hoy no paraba de cagarla una y otra vez. Ya era insoportable y mi mejor amiga no paraba de cagarla también buscándolo e ignorando mis advertencias. Ya que yo no la podía obligar a nada, el grupo empezó a dividirse y ahora viene algo que nunca pensé que me ocurriría. Yo no solía meterme en muchos líos. Soy alguien bastante calmado. Pero alguien difundió un rumor falso de que yo le había hablado de maneras raras a una menor, cuando no había sido así. Es cierto que tenía amistades menores. ¿Por qué? Estamos en la escuela, y en mi escuela estaban de todas las edades. Y debido a estas actividades y talleres, ¿conocías a mucha gente? Ese era mi caso. Un día saliendo con 2 amigos, nos llega un mensaje de mi mejor amiga. A día de hoy esos 2 amigos son mis mejores amigos. Mi mejor amiga le había escrito una persona del grupo, comentándole que no entendía cómo era nuestra amiga, que ella tenía intenciones de cancelarnos, que nosotros éramos prácticamente el demonio encarnado. Esta tipa loca tenía un novio que todo lo que había descrito lo había hecho. Y más encima, ninguno de nosotros había hecho nada de eso. Luego de ese intento de cancelarnos, el grupo se dividió. Muchos quedaron incómodos y tomaron otros caminos y quedamos muy pocos. Realmente la gente se empezaba a creer esos rumores y empezaba a afectarme de sobremanera que estuvieran hablando muy mal de mí, por algo lo cual era inocente. Mi casa no ayudaba mucho, nadie me apoyaba y mis amigos estaban muy ocupados. Los rumores no pasaron de eso. Pero aún hay gente que se los cree. Luego de terminar la escuela, yo sabía que quería estudiar diseño, así que postulé a una universidad y entré, aún con todos mis problemas, postulé orgulloso y entré con beca y todo. Mi abuelo me felicitó de sobremanera, pero mi madre y mi padre fue algo distinto. Mi madre, cuando él dije que había conseguido beca y había entrado, me dijo: ¡qué bueno, hijo! Y nada más. Mi padre peor aún. ¡Ah, qué bueno! Y eso, ni siquiera mirándome. Intenté no desmotivarme, pero era imposible. Nadie me había felicitado y nadie parecía muy alegre por mí, a excepción de mi abuelo. Luego de entrar a la universidad, tuve un año lleno de altos y bajos. Aunque más bajos que altos, mi relación con mis padres empeoraba cada vez más y me estaba preocupando, y ya llegamos a finales del año anterior, el punto más bajo de mi vida. Luego de padecer una depresión grave, tener conflictos a cada rato con mis padres, ser acusado falsamente de cosas raras, que nadie se interese por mí y mis gustos, que nadie se enorgullezca, que amigos míos me dejen de lado, de un bullying que me dejó en lo más bajo. Y todo esto más el fallecimiento de mi abuela, a quien consideraba mi otra madre. ¿Qué queda? Pues simple, una última pelea con mis padres. A este punto, había resuelto muchas cosas con mi pasado. Me habían dado de alta con mi depresión. Me llevaba mejor con mi hermano, quien no aparece en el relato debido a que no tuvo mucho que ver con mi tristeza. Tal vez que nunca pude hablar con él de par a par, pero no era tan grave. Empecé a sonreír y disfrutar mis hobbies. Empecé a vivir mi vida mejor que antes.
algo me hacía ruido aún. Sentía que algo no había solucionado. Estaban llegando las fechas navideñas y yo aún no tenía regalo, por lo cual tuve que partir a comprar regalos. Me junté con un amigo luego de comprar unos regalos y me quedéme su casa hasta el día de Navidad, que era el día siguiente. Entonces, al mañana siguiente, parto a mi casa, con regalos. Algo cansado pero contento. Cuando mi padre llega a buscarme a un lugar al cual me dijo que me pasaría a buscar, lo noto sumamente enojado. Mi padre siempre tuvo problemas de ira, siempre me amenazaba con pegarme o me insultaba, y nunca mantenía esa compostura. Le tenía mucho miedo y siempre temía que me hiciera algo muy grave. Volviendo al caso, mi padre empieza a gritar en el auto camino a casa, diciendo que yo era un mal agradecido, un hijo estúpido, que era un inútil, que no respetaba a mi madre, que era una deshonra y muchas cosas horribles. Mi cara y pensamientos me nublaron y me puse a llorar, a lo que me amenaza con pegarme si lloraba, ya que no estaba siendo el suficiente hombre en esa situación. ¿Qué podía hacer yo? El día anterior, le había dicho a un amigo súper orgulloso que con mi papá me estaba llevando mejor, y ahora él estaba diciéndome todo eso, como si una ironía de la vida se tratase. Llego a mi casa destrozado. No quería nada más. No quería seguir existiendo. No quería ver a nadie. Quería llorar, hacerme daño, cerrar los ojos y no despertar. Quería descansar. Ahora, ¿por qué se enojó? Hace unos días, antes de ese drama, mi madre me había estado llamando a cada rato. Yo, estando ocupado, le digo a mi mamá que llame menos, ya que ella no llamaba para preguntar por mí, sino por mi gata, y que llamase cada 10 minutos era molesto. Ella se enfadó y no hablamos del tema, ella pensando que era la mejor opción, sabiendo que mi padre era violento como reaccionaba con nosotros. Con ella nunca fue así. Le contó y me dijo que me hablara sin enojarse. Cuento corto. Sí se enojó. Pasé una Navidad donde ellos dos me culparon de que fuese una Navidad horrible. Mi hermano me preguntó si estaba bien cuando íbamos a la casa de mis bisabuelos, y yo tuve que fingir que no había pasado nada, aguantando querer morir en ese maldito asiento de auto. Pero, ¿cómo pude contener todo ese dolor? La única persona que me deseó feliz Navidad fue mi psicólogo, a quien llamé llorando y casi pensando que fuera la última llamada que hiciera. Esta llamada es importante, quédense con ella. Esa Navidad fue horrible y yo no me podía animar, así que al día siguiente hablé con mis padres debido a que mi psicólogo me lo aconsejó. Fue un desastre, ellos se pusieron agresivos, me culparon de todo y hasta que llamaron mentiroso. Pidieron hablar con mi psicólogo, pensando que yo le mentía y quizás que le dirían a él si ellos me mentían a mí a veces, haciéndose los tontos con cosas que hacían. Ese día todo cambiaría. Mi hermano se enteró de lo que había pasado y decidió hablar con mi madre, ya que mi padre había ido a ver a mi abuelo. Mi madre se victimizó y mi hermano le explicó que todo este tiempo yo había intentado de todo por llevarme bien con ellos, que ellos solo destruían mis esfuerzos por lo tercos y agresivos que eran con sus discursos y amenazas. Mi madre entró en razón por alguna casualidad y fue a mi pieza. Ella empezó a hablarme mientras lloraba. Me dijo un discurso que ya había oído y le dije claro y conciso: si no cambiarás, mejor no me digas que cambiarás, ya que esa promesa la has roto muchas veces. Ella me habló de que sabía que la habían cagado muchas veces, que había reflexionado realmente y que ella se encargaría de cambiar a mi papá y su actitud hacia nosotros. Hablamos unos 25 minutos hasta que antes de irse me pregunta algo que me echa a llorar. Hijo, ¿cómo fue tu Navidad? No pude aguantar las lágrimas luego de responderle. Creo que ha sido la peor Navidad de mi vida. Luego de esa charla, fui donde mi hermano y lo abracé. Le dije que le agradecía mucho ese pequeño apoyo, porque gracias a él, por fin cambiarían las cosas.
Mi padre fue reacio a cambiar, pero luego se dio cuenta. Tardó un poco en pedirme disculpas y, para Año Nuevo, él se acercó a mí, me abrazó, me pidió disculpas y se echó a llorar, ya que dijo que había sido un mal padre y que él quería redimirse. Luego de eso, luego de pasar un Año Nuevo excelente en todos los ámbitos, luego de que ellos dos me reiteraran que las cosas cambiarían, fueron a hablar con mi psicólogo. Porque sí, faltaba eso. Luego de hablar con ellos, cambiaron aún más, ya que él les recalcó que habían estado cagándola tan mal, que ya no éramos una familia, sino un despelote. Con ello me reconcilié con mis padres. Con ello me acerqué a mi hermano. Con ello conocí aún más gente genial. Con ello me reconcilié conmigo mismo y con mi yo del pasado. Desde ese día, mis días nunca han sido malos. He tenido días más divertidos que otros, pero me río y me divierto en lo que me encanta. He estudiado lo que me gusta, realizando mis hobbies y mejorando también en mi escritura, a la cual siempre dedico a mi abuela, que en paz descanse. Y sobre todo, yéndome a dormir tranquilo, sabiendo que el día siguiente será mejor que el que viví. Esto es todo por hoy de Diario Reddit. Los invito a que nos sigan compartiendo sus historias allá abajo en los comentarios. Recuerden que la historia con más likes es la que usaremos en nuestro próximo video. También pueden dejarles una recomendación a los chicos del video. No olviden dejar su like si les gustó la historia o su dislike. Recuerden que nos pueden decir sus sugerencias para mejorar estos videos. Ah, y no olviden suscribirse al canal.